Entonces, en el estado gaseoso, que es lo que vamos a ver ahora, acá tenemos ejemplo en estas imágenes de estado gaseoso, ¿sí? Las sustancias en este estado se denominan gases. Y tienen una característica, y es que las partículas que lo componen, ¿sí? Están poco unidas entre sí. Es decir, que se van a expandir a lo largo del recipiente. Por ejemplo, si yo tengo una caja y tengo partículas de gas que están moviendo, vamos a ver que estas son moléculas, van a tratar de ir a ocupar la mayor cantidad de espacio en el recipiente y tienen como poca fuerza de atracción entre sí, ¿sí? Es decir, que se van a expandir, ¿sí?, esas partículas a lo largo del recipiente que los contiene para cubrir lo más posible el espacio que tienen disponible. ¿Sí? Es decir, que las partículas van a presentar entre sí una fuerza de atracción muy, muy leve, ¿sí? Lo cual, ¿qué produce? Que los gases no tengan una forma propia, ni un volumen definido como en el caso de los sólidos que vimos en la clase anterior, sino que van a adoptar la forma del recipiente que los contiene. Y lo que se dice es que los gases tienen baja densidad. Tienen baja densidad, va a adoptar, ¿sí?, la forma del recipiente que los contiene, ¿sí? Las moléculas, en este caso, es como que no logran sujetarse unas a otras con firmeza, ¿sí? Y se mantienen juntas, pero así, a duras penas, ¿eh? Porque están ahí con lo justo se mantienen, ¿sí? Por eso, por ejemplo, los gases, las partículas de los gases son los menos afectados por la gravedad. Por eso, por ejemplo, las nubes la tenemos arriba, y si fuera algo más sólido estaría en el piso. ¿Por qué? Porque no son afectadas por la gravedad, ¿sí? En comparación con un sólido o con un líquido. Y esto de que apenas, o sea, con lo justo se mantienen unidos, es que eso les permite tener una enorme capacidad para ser comprimidos, ¿sí? Eso, lo que a mí me beneficia, por ejemplo, poder comprimir un gas, me facilita mucho su transporte. Las propiedades físicas de los gases, ¿sí? Las propiedades físicas de un gas determinado, por ejemplo, su color, su olor, pueden variar, ¿sí?, dependiendo de los elementos que los constituyen o que estén disueltos en él. Por ejemplo, el gas de cocina, nosotros sabemos que el gas, cuando queda una hornalla prendida, nos damos cuenta de que está prendida porque tiene un olor particular. Bueno, ese olor se le agrega al gas, porque en realidad el gas es inoloro, no tiene olor, pero se le agrega esa sustancia, ¿sí?, teniendo en cuenta los cambios de estado. Cuando se pasa del estado líquido al gaseoso, se denomina evaporación, ¿sí? Y sucede porque inyectamos energía calórica a un líquido hasta hacer que su temperatura supere lo que se llama el punto de ebullición. Recordar eso, ¿sí? Es decir, el punto de ebullición es la temperatura en la cual un líquido abandona su estado líquido, valga la redundancia, y pasa al estado gaseoso, al estado de vapor, ¿sí? Entonces, este punto de ebullición va a depender de la naturaleza del líquido. Después tenemos cuando pasamos de un estado sólido a un estado gaseoso, que se llama sublimación. En algunos casos, ¿sí?, los sólidos pueden pasar directamente al estado gaseoso sin pasar por estado líquido, pero por lo general un sólido pasa por el estado líquido y después al gaseoso. Cuando esto no se da, hablamos de sublimación. Después tenemos, por ejemplo, la condensación, que es el pasaje del estado gaseoso al estado líquido. Contrario a lo que se mencionó en la evaporación, ¿sí?, acá lo que hacemos es sacar energía calórica de ese gas. Entonces, ¿qué hacemos? Al sacar energía, hacemos que las partículas se empiecen a mover cada vez más lento, y eso hace que se empiecen a juntar con mayor fuerza, ¿sí? Esto, por ejemplo, pasa en la atmósfera. Cuando se va alejando uno de la superficie terrestre, ¿sí?, el vapor de agua empieza a perder temperatura, con lo cual se empieza a enfriar, y eso hace que se formen las nubes, ¿sí?, que eventualmente, a medida que se enfrían cada vez más, se precipitan de nuevo a la Tierra en formas de gotas de agua, lo que nosotros llamamos lluvia, ¿sí? Eso pasa por la diferencia de temperatura. Después tenemos del gas al líquido. Ya vimos ahora estamos acá, ¿sí? De gas a líquido lo vimos recién, perdón. Ahora vamos a ver de gas a sólido, que se llama sublimación inversa. También se llama cristalización. También se denomina cristalización, ¿sí? Tiene lugar bajo ciertas condiciones, ¿sí?, que están dadas por el nivel de presión que hay. Es decir, que están dados bajo
condiciones de presión puntuales. ¿Qué hace la presión? Al aumentar la presión, fuerza a que las partículas de un gas se junten más allá de lo que por lo general están. Entonces van directamente a un estado sólido, sin pasar por un estado líquido, ¿sí? Por ejemplo, cuando se forma escarcha, bueno, ahí se condensa el vapor de aire, el vapor de agua que está en el aire, y se forma la escarcha. Pasa directamente de un estado gaseoso a un estado sólido. Se nos hierve el agua del mate y aparece el vapor de agua. Sale por el pico de la pava. Se nos hirvió el agua del mate, así que se hacen un té o un mate cocido. Otra que tenemos el estado gaseoso, el aire que respiramos. Así en lo cotidiano. Sí. Otro que les mencioné hoy era el butano, ¿sí? Que es de naturaleza orgánica. El butano es un gas de naturaleza orgánica que deriva del petróleo y está compuesto por hidrocarburos inflamables, ¿sí? Por eso se utiliza el gas en la cocina, por ejemplo. Después tenemos el metano, ¿sí? Que es otro hidrocarburo, es un hidrocarburo también que se produce frecuentemente por la descomposición de materia orgánica, ¿sí? Y es posible, por ejemplo, uno en lo que se llaman las ciénagas, donde hay animales en descomposición, aparece el metano. También, inclusive en nuestros intestinos tenemos metano. Ya se estarán dando una idea a qué me refiero con el metano del intestino. Estos son ejemplos de estados gaseosos en lo cotidiano. Ahora bien, como estado gaseoso vamos a estudiar algo fundamental que se relaciona con este estado. En la clase pasada vimos los minerales como estado sólido. Acá vamos a ver la atmósfera. En realidad nosotros llamamos atmósfera, ¿sí?, a la, por decirlo de alguna manera, la esfera más o menos homogénea de gases concentrados, ¿sí?, alrededor de un planeta o un astro. En este caso alrededor de la Tierra, nosotros llamamos atmósfera a esa esfera más o menos homogénea compuesta de gases. El grosor de nuestra atmósfera va a depender de dos factores. Primero, la energía cinética de las moléculas, ¿sí?, de las moléculas que componen la atmósfera. Y segundo, de la gravedad. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque la energía cinética de los gases que componen la atmósfera tiene que ser suficiente como para que se puedan dispersar, pero a su vez, la gravedad tiene que ser la necesaria para mantenerlos cerca de la Tierra. Por ejemplo, si la gravedad fuera menor, es muy probable que la mayoría de los gases se escaparan hacia el espacio y no tendríamos atmósfera. Y si la gravedad fuera mucho mayor, estos gases se concentrarían más abajo y se podrían formar líquidos, o se volvería más densa la atmósfera. Entonces, estos dos factores permiten que haya la atmósfera que tenemos en nuestro planeta, que inclusive permite la vida también, y permite filtrar los rayos y demás. Si de algún modo nosotros, por ejemplo, desconectáramos la gravedad, las moléculas se disiparían y desaparecerían, no se mantendrían juntos. Y si, como les dije, si la gravedad fuera muchísimo mayor, la atmósfera se volvería líquida o sólida y caería al suelo. Entonces, en los dos no habría nada que respirar. Si uno de estos dos falla, no habría nada que podamos respirar. Digamos, el 99% de la atmósfera de la Tierra está por debajo de una altitud de los 30 kilómetros, ¿sí? El aire, ¿sí?, por ejemplo, en esta zona de acá para abajo, ¿sí?, el aire está más comprimido, ¿sí?, a nivel del mar que a mayores altitudes. ¿Por qué? Porque se van a expandir más, ¿sí? Y el 50%, ¿sí?, de nuestra atmósfera, digamos, está abajo de los 5,6 kilómetros, ¿sí? Entonces, eso es para tenerlo en cuenta. Recuerden siempre que el aire va a estar más comprimido a nivel del mar que a mayores altitudes, porque a mayores altitudes se va a expandir, ¿sí? Y el 99% de la atmósfera de la Tierra está por debajo de los 30 kilómetros. La zona más fría de la atmósfera alcanza los menos 80 grados centígrados. La capa de ozono es una capa protectora de la atmósfera terrestre, ¿sí?, que su función es como preservar la vida en el planeta. ¿Por qué? Porque hace de escudo de los rayos ultravioletas. Y va a estar más o menos, está entre los 15 y los 50 kilómetros de altura. Los 15 y los 50 kilómetros de altura de la superficie terrestre. Y lo que hace es absorber el 97% de la radiación que es dañina para nosotros, ¿sí? Ya para ir cerrando este tema, ¿sí?, estos serían los elementos de la capa de ozono.
hay que tener en cuenta que la capa de ozono está compuesta por muchos gases, ¿sí? El mayor porcentaje de masa se acumula aproximadamente en los 11 kilómetros de altitud. Y los gases, los principales gases en lo que está compuesta la capa de ozono, ¿sí? Son el nitrógeno, que está en un porcentaje más o menos del 78,08%, oxígeno, que está en un porcentaje del 20,94%, vapor de agua, ¿sí? Que hay más o menos entre 1 a el 4%, ¿sí? A nivel superficial. Esto a nivel superficial. Y también hay argón, que está en un 0,93%. ¿Sí? Hay otros gases también en menor cantidad, por ejemplo, dióxido de carbono, que está en el 0,04%, neón, que está en el 0,0018%, el helio, que es menor todavía porque es en el 0,0005%, y metano, que es entre el 0,001%, entre otros, yo por nombrar algunos, ¿sí? Y tengan en cuenta que a medida que se sube, a medida que se va para arriba, la presión y la temperatura disminuyen, ¿sí? Por eso las capas exteriores son frías y poco densas.